En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Capítulo 101 del Evangelio Eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan, y que estamos dando testimonio en el capítulo 14, donde las últimas horas de nuestro Mesías, de nuestro Rey, como decir, las dedica a sus discípulos, a sus ovejas, a sus hijos que cada día nos acercamos con el propósito de conocerle más, con el propósito, como dice, de la vida eterna, que es conocer al único Elohim verdadero y a Jadebar de Elohim Hamashiach, a quien él envió. Así que no solamente estas últimas horas en el mundo antes de pasar al Padre, luego de la cena que tiene con los discípulos, las dedica no solo a ellos, porque también estamos unidos con nuestros hermanos los apóstoles, así como ellos están unidos, estuvieron unidos y están unidos con el Mesías, y como el Mesías está unido con el Padre, formamos una Ejad. Eso lo dice el libro conocido como Primera de Juan, que es el testimonio en pleno de todos los apóstoles. Este capítulo, como hemos dicho, él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Lo vamos a leer a partir del 4. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Él le contestó: yo soy el camino y la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre, y con eso no basta. Él le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que yo estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que le digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace las obras, sus propias obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no crean, al menos por las obras mismas. Vamos a centrar el testimonio en el versículo 6, donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, solamente por mí, se puede llegar al Padre. Es decir, que al conocerle, al mirarle, al recibir su palabra y recibir el testimonio del Espíritu de aquel que fue levantado en sacrificio por nuestros pecados y traspasado por nuestras culpas, pues el camino que nos conduce es al Padre. El pueblo de Israel estuvo en esclavitud
es decir, la descendencia de Abraham estuvo en esclavitud durante 400 años. Y cuando, por medio de su enviado, el cual descendió, como hemos dado testimonio anteriormente, y se le reveló a Moisés en aquella salsa ardiente, diciéndole que él había descendido para liberar a su pueblo, porque había visto los sufrimientos de su pueblo en las manos de sus exactores, es decir, del faraón y de sus ejércitos. Y que luego de que el faraón endureció su corazón y que precisamente con el sacrificio del Cordero de la Pascua y la muerte de los primogénitos, fue que el faraón y su ejército dejaron ir a toda la descendencia de Israel para que le sirvieran, para que adoraran al Elohim vivo. Es bueno decir que quizás hoy se lee la historia y mientras la descendencia de Abraham sacrificaba el cordero y marcaba sus puertas, es decir, sus dinteles, los postes y los dinteles de su puerta con la sangre del cordero, el ángel que por supuesto obra en los hijos de desobediencia, porque aún mucho pueblo salió junto con el pueblo, con la descendencia de Abraham. Mucho pueblo que no era de la descendencia de Abraham salió de Egipto. Quiere decir que ellos obedecieron la palabra de Elohim. Sin embargo, la muerte vino sobre todos los primogénitos de aquellos que desobedecieron la palabra de Elohim. Y que esto llegó a este extremo por causa de que el faraón endurecía cada vez más su corazón a la palabra de Elohim. Pero en relación a esto, y para hacer justicia a la palabra de Dios, debemos decir que Elohim, el Padre, entregó a su unigénito, a su primogénito, porque es posible que en Egipto murieran todos los primogénitos. Sin embargo, otros hijos quedaron, pero Elohim solamente tenía a su unigénito, a su único, y a ese fue el que él envió al mundo como su unigénito, como su primogénito, sin, como decir, en obediencia, en entrega total, en obediencia total al Espíritu Eterno, se dio a sí mismo hasta la muerte. Así que, hermano, no endurezcamos nuestros corazones ante el amor de Elohim. Pero les decía que una vez que Elohim sacó a la descendencia de Abraham de Egipto y a todos los que le siguieron, ellos salieron de Egipto sin saber a dónde iban. Lo que quiero decir que ellos no sabían el camino. Ellos todavía no conocían
al Elohim eterno, no conocían a aquel que Elohim envió para sacarlo de Egipto por medio de Moisés. Sin embargo, dice que cuando salieron de Egipto, una columna de fuego lo iba guiando por la noche y lo iba cubriendo. Una columna de nube de fuego lo cubría y le alumbraba el camino de noche, y una nube lo cubría del sol, del calor abrasador del sol del desierto, de manera que la columna de nube, la columna de fuego y la nube le guiaban en el camino. Es bueno decir, hermano, que ahora nosotros, un poco que envidiamos esas revelaciones tan poderosas que hizo Elohim en toda esa trayectoria en Egipto y en toda esa trayectoria de la salida de la descendencia de Abraham de Egipto, y todas las señales que hizo durante todo el tiempo hasta que lo pudo introducir en la tierra. Es bueno decir que en el contexto de estas enseñanzas que está dando el Mesías y que está haciendo una transición del sacerdocio levítico al sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, es bueno decir que en Génesis, el capítulo 14, cuando se le revela Melquisedec a Abraham, dice capítulo 14, recuperó todas las posesiones, también a su pariente Lot, es decir, cuando Abraham libró de aquellos reyes a Lot y a todos los rehenes que ellos tenían y todos sus bienes, dice, a su pariente Lot y a sus bienes recobró, y también a las mujeres y a las gentes. El rey de Sodoma salió a su encuentro luego de volver de derrotar a aquel de Laomer y a los reyes que estaban con él en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Seguimos leyendo en Génesis, el capítulo 14 dice que es el valle del rey. Y Melquisedec, el rey de Salem, sacó pan y vino, y él ministraba al Elión, el Altísimo. Estoy leyendo en el Tanaj. Le bendijo, es decir, bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham del Elión, el Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Elión que entregó a tus angustiadores en tus manos y le dio a él el diezmo de todo. Miren, hermano, el sacerdocio de Melquisedec estaba previsto desde la eternidad, porque como se le dice al Hijo, que él lo había proclamado sacerdote según Melquisedec para siempre, por la palabra de Elohim. Pero algo sucedió, que hubo que introducir un nuevo sacerdocio, en este caso el sacerdocio levítico. Pero sin embargo, Melquisedec se le presenta a Abraham aun cuando todavía Jacob no había nacido, es decir, cuando todavía toda la descendencia de Abraham no había nacido, sino que estaban en sus lomos. Sin embargo, este Melquisedec, sacerdote del rey, del Dios Altísimo,
se le presenta a Abraham y le bendice, lo que significa que este sacerdocio ya estaba previsto por Elohim para ejercerlo. Pero todos sabemos que cuando la descendencia de Abraham llega al monte Horeb, al monte Sinaí, como se conoce, y Moisés recibe la Torá, los mandamientos, escrito por la mano de Elohim, por el dedo de Elohim. Sin embargo, toda la descendencia de Abraham, al ver que Moisés tardaba, conllevó a que se fundiera un becerro de oro, y el pueblo, como decir, decían, Israel, este es tu Dios que te sacó, que te liberó de la tierra de Egipto. Precisamente uno de los mandamientos dice que no te harás imagen de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos, ni les rendirás culto. Y ellos, pues un poco que hicieron una fundición de oro de aquel becerro y comenzaron a adorarlo. De manera que Moisés, siendo advertido por Dios acerca de esta situación y que el pueblo se había desenfrenado, Moisés bajó con aquellas 2 tablas de piedra que Elohim le había dado, sencillamente rompió aquellas tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim y cogió aquel becerro, los hizo polvo y lo echó en la corriente de las aguas. Este hecho, después de haber ellos estado al pie del monte donde Elohim le dio a viva voz sus mandamientos para hacerlo un pueblo escogido de entre todas las naciones, después de haberlo libertado de la esclavitud de Egipto, como dice, yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí, no te haga imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos ni les rendirás culto. Así que después de ellos recibir esta experiencia y de tener aquella experiencia en el Sinaí, pues sucedieron estos acontecimientos y esto trajo consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Que hubo un cambio de sacerdocio. Aquel sacerdocio conforme al orden de Melquisedec quedó interrumpido y a partir de ese momento se establece el sacerdocio conforme, es decir, el sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque aquella primera Torá, aquella primera tablas de piedra que Dios le entregó a Moisés, escrita con su propio dedo, pues fue rota, fue quebrantada con el mismo, por toda aquella descendencia, por el pueblo de Israel que ya había sido declarado pueblo de Dios, escogido para Dios, separado del mundo para Dios. De manera que era una revelación, es decir, la revelación del Sinaí, del Horeb, era una revelación plena de Dios, clara. Sin embargo, al romperse esta tabla, esta primera Torá, sencillamente ahora se hace más difícil, se hizo más difícil el acceso. Ya no solo fue
el pueblo en pleno que estaba al pie del monte recibiendo la palabra de Dios, sino que ahora en el sacerdocio levítico solamente los sacerdotes y algunas personas declaradas profetas recibían la palabra de Dios. Es decir, que el acceso a Dios se restringió. Israel iba a tener un acceso a Dios como pueblo. Eso es lo que representa el Sinaí, todo el pueblo de Israel alrededor de aquel monte, de aquella montaña, y la palabra de Elohim hablándole, proclamando su voluntad, proclamando su palabra a todo el pueblo, sin mediar nadie. Así que, hermano, esto trajo consecuencia. Esta desobediencia trajo consecuencia, que se introdujo el sacerdocio levítico y ellos tenían que sacrificar corderos, no solo para el perdón de los pecados del pueblo, tanto personal. Habían diferentes tipos de sacrificios por la culpa, etcétera. Todo lo que envolvía, es decir, se hizo costoso, difícil el acceso a Elohim, y solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. Lo que estamos diciendo ahora es que con la venida del Hijo de Elohim como el Cordero de Elohim, y cargar sobre su cuerpo la culpa de todos nuestros pecados, de todas nuestras desobediencias, de toda esa falsa adoración, de todas esas incredulidades, se restablece el sacerdocio de Melquisedec para siempre. Con el solo sacrificio del primogénito y del unigénito de Dios, ya no hace falta hacer más sacrificio. Ya no hacía falta un templo en que ejercieran aquellos sacerdotes levíticos de la descendencia de Leví, sino que ahora, por la palabra y por la sangre que derramó el Hijo de Dios, tenemos acceso al Padre. Por eso Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El camino en el desierto se hizo tortuoso, de manera que no solo difícil, sino también en el tiempo, 40 años divagando en el desierto. Sin embargo, ahora, hermano, cuando hacemos arrepentimiento, cuando miramos, cuando creemos, cuando recibimos al que Elohim envió, aquel que fue levantado en sacrificio por nuestro pecado y traspasado por nuestra culpa, tenemos acceso al Padre. Esa es la gran diferencia del sacerdocio de Melquisedec y lo superior. No nos cuesta, hermano. Es decir, no cuesta porque debo decir que debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos negar nuestras propias vidas en el mundo para ganar la vida de Dios. Debemos, en ejemplo, al Hijo de Elohim, que se dio a sí mismo hasta la muerte, así nosotros debemos morir al mundo, debemos morir a nuestros deseos, aquellos que nos llevan al camino de error, aquellos que nos llevan a los deseos humanos, a los deseos de este mundo, para vivir en obediencia a la palabra de Elohim. He aquí lo superior del sacerdocio de Melquisedec. Ya no tenemos acceso a un templo terrenal, sino que ahora, lee Apocalipsis, hermano, cada día, el libro de Revelación, el capítulo 1 y el capítulo 4, para que usted vea cómo está la puerta abierta. Esa puerta no se cierra. Esa fue la puerta que se le dijo a esa iglesia o a esa congregación que aunque era débil, se había dejado una puerta abierta que nadie podía cerrar. Esa puerta es
la puerta al Padre, que por medio de la palabra y de la sangre que derramó el Hijo de Dios, tenemos acceso al trono. No al monte Sinaí, sino al mismo trono de Elohim, donde podemos tener una relación íntima con nuestro Padre. Como dice, como yo soy lo que Él ha querido que yo sea, así vengo a su presencia. Es decir, como yo soy hoy, con todo lo que represento yo hoy, así vengo ante la presencia de Elohim, a ese trono grande y sublime, que durante las 24 horas hay una adoración celestial, y que nosotros lo que hacemos es entrar y participar en esa adoración celestial. De manera que dice que todo lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, todo le adora. De manera que sus hijos debemos entrar a esta adoración celestial, donde están los serafines, donde están aquellos ancianos que dejan sus coronas y se postran delante del trono y dicen: Kadosh, 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 santo, santo, santo es Adonai nuestro Elohim, el que era, el que es y el que ha de venir. Y también adoran al Cordero, porque nuestra salvación se debe al que está sentado en el trono y al Cordero. Así que, hermano, dice que este sacerdote del Elohim Altísimo le brindó pan y vino. Esa es sencillamente pan y vino, y también el lavado de los pies es como decir lo que nos ha dado nuestro Mesías, nuestro Maestro, nuestro guía, para que lo hagamos también con otros. Eso es, hermano, y la ayuda a los pobres y a los necesitados. Ese es el Evangelio eterno. Así que, hermano, lo que estoy diciendo es que cuando Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por Él, por su propio Hijo. Significa que ya no hacen falta todas aquellas cosas que se hacían en el templo de Jerusalén, empezando por los sacrificios, todo lo que hacían para poder tener el acceso para recibir una palabra de Elohim, quizás una vez al año. Pero bueno, aquel templo representaba la presencia. Pero hoy, hermano, dice que nuestra morada es en el Padre, porque el Padre está con nosotros y en nosotros. Así que nuestra habitación, nuestra morada es en el Padre, porque ya hemos sido reconciliados con el Padre. Ya tenemos acceso al Espíritu eterno, aquel acceso que habíamos perdido. Y no solamente eso, sino que en el sacerdocio de Melquisedec, nuestro Mesías nos sopla el aliento de vida en el nuevo nacimiento. Es decir, que cuando experimentamos el nuevo nacimiento, todo lo que tenía aliento de vida con el diluvio pereció, pero ahora todo el que vive por medio de creer, por medio de recibir a aquel que Elohim envió, ahora recibe el aliento de vida y tenemos acceso a la presencia de Elohim, al trono mismo donde está Elohim y donde está el Cordero, al cual se le dio aquel rollo que pudo quitar sus 7 sellos, es decir, que se le dio toda la autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Así que, hermano, esta es la potestad, no para que nos gloriemos nosotros, sino este es el poder que Elohim le ha dado a sus hijos,
el poder y la misma gloria que tiene el Hijo de estar en la misma presencia del Padre, esa misma gloria nos ha dado por medio de su Hijo, de que estemos también en su presencia con el conocimiento, porque por medio de la revelación que tenemos de Él, no solo tenemos la revelación, sino el conocimiento por el libro de Revelaciones, de que esa puerta está abierta y de que tenemos acceso, como mismo nuestro hermano y apóstol Johanna junto con los demás. Él lo experimentó en Patmos, pero los demás lo experimentaron en diferentes lugares durante su vida, de que tenían acceso al mismo trono de Elohim, que está en el cielo. Pero su espíritu, como dice, que el mundo no lo puede ver ni lo puede recibir, pero sus hijos sí lo podemos ver, porque no solamente hemos nacido de lo alto, de arriba, del espíritu, por la palabra de Elohim, sino que hemos nacido de agua y de espíritu, de manera que podemos entrar al reino de Elohim. Esa es la gran bendición que nos da el sacerdocio de Melquisedec, ya no por medio de ningún hombre sobre la tierra, sino que por medio de la palabra, por medio de su Hijo. No solo miramos al Padre, sino que tenemos acceso al Padre, y nuestras oraciones directas desde nuestros corazones, desde nuestro espíritu, llegan al mismo trono, donde son escuchadas por nuestro Padre, para que conforme a su voluntad Él nos dé. Es por eso, hermanos, que Él dice que como ya Él estaba en el Padre, dice que le aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otra todavía más grande, porque yo voy a donde está el Padre, de manera que también nosotros vamos al Padre por medio de Él. Así que todo lo que pidiéremos en oración creyendo, lo vamos a recibir. Así que, hermano, no es que usted diga con su boca que usted tiene un Dios grande. Si usted no ha visto a ese Dios grande, realmente no puede decir eso. Usted tiene que entrar por esa puerta, y no con sus méritos, no con una adoración, como decir, terrenal, sino, como dice, adorar es reconocer al que está sentado en el trono y al Cordero. Adorar es participar en la tierra de la adoración que se hace en el cielo. Ahí es cuando entramos al trono. Por eso no debemos apresurarnos a salir de la presencia de Elohim. Aunque todo está revelado, a veces no es que estamos dando nuevas revelaciones, sino que ya todo está revelado, sencillamente que nos hemos acostumbrado a que otro sea el que nos diga, el que nos hable, porque recordemos que el pueblo de Israel le dijo, no, que no hable Dios directamente, sino que todo lo que Él quiera decirnos, que lo diga Moisés, y después Moisés nos lo diga a nosotros. Pero mira, hermano, no hay nada mejor para mi vida y para todos sus hijos que recibir directamente no solo el aliento, sino su palabra. La palabra de vida, la palabra que te lleva a la vida, la palabra que es luz para tu vida. Porque el testimonio que damos lleva a un conocimiento, pero la relación personal de usted con el Padre es lo que le trae luz, la luz verdadera. Porque yo no estoy dando el testimonio de mí, sino estoy dando el testimonio de aquel que me dio testimonio, que me hizo conocer a su Hijo, y que ahora me está diciendo que la única manera que tengo de conocer al Padre es por medio de Él, y que como lo he visto a Él, estoy mirando también al Padre. Pero me está dando también el testimonio del sacerdocio en el cual estamos,
y que le servimos y que es superior al sacerdocio levítico, que no tenemos que ir a ningún lugar, ni a Samaria, ni a Jerusalén. Imposible para nosotros los cubanos ir a Jerusalén por muchas razones. Sin embargo, no solo a Jerusalén, a la Jerusalén celestial, a la Jerusalén que sus calles son de oro, a esa es que tenemos acceso. A la misma presencia del Elión, del Elohim Altísimo. Pero lo hacemos por los méritos, por la palabra y por la sangre que derramó el Cordero de Elohim, que es su unigénito, es su primogénito, que fue consagrado, apartado, no en los pesebres del mundo, sino en el mismo corazón del Padre, fue separado para darlo, para entregarlo como un cordero al sacrificio, y él se entregó sin quejarse, sin, como decir, como él dijo, que su alma estaba angustiada, pero ¿qué diría? Padre, a tu voluntad. Así que, hermano, en esa misma, como decir, en esa misma fe, en esa misma voluntad, debemos estar nosotros. Nos angustiamos, nos turbamos, pero Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas. Y la voluntad de Elohim siempre es buena, es agradable y es perfecta. Así que, hermano, estamos después del capítulo 100, estamos en el primer capítulo después del número 100, y estamos mostrando el camino abierto, estamos mostrando la puerta del cielo que está abierta, estamos mostrando el sacerdocio en el cual estamos sirviendo a Elohim, algo nuevo hay para nosotros, hay para los hijos de Elohim que estamos en el mundo, algo nuevo. Comenzamos, no hagamos como aquellos desobedientes y que no pudieron entrar a la tierra, que comenzaron desenfrenadamente a adorar la imagen del Cordero, a adorar la imagen de la cruz, a adorar no sé, porque ya no hay más sacrificio por los pecados, hermano. Ya no hay, como decir, es que cuando pecamos deliberadamente, cuando usamos nuestro libre albedrío para deliberadamente desobedecer, andar en camino de desobediencia, pues no sé, hermano, pido a Elohim que ningún hijo de él pase por semejante desobediencia. Judas representa aquel que estuvo casi no hasta el final, porque estas últimas horas él las perdió, porque él salió de la presencia de Elohim a la oscuridad de la noche, siendo ya de noche, él salió a las tinieblas de afuera para entregarle, para traicionarle. Hoy las personas usan sabidurías milenarias que usan los judíos para el enriquecimiento, pero lo que no saben, que parte del sacerdocio levítico pagó aquellas 30 monedas de plata de los tesoros del templo. Le pagó a Judas por su traición. Ni siquiera fue de su bolsillo, sino de las ofrendas. Por eso dice precio
del apreciado. De manera, hermano, que los juicios de Dios a veces son incomprensibles. Sin embargo, las riquezas pueden ser un juicio que Elohim traiga sobre muchos por esta causa. A veces nos gloriamos del poder y de las obras que hacemos, y los juicios de Elohim vienen sobre esos que se glorían sin atribuirle la gloria a aquel que, como dijo el Hijo, las obras que yo hago no son mías sino del Padre. Siempre daba la gloria al Padre, y se glorían, y muchos también le dan gloria al hombre diciendo: oh, qué hermano, qué unción tiene ese hermano, y no le dan la debida gloria al Elohim del cielo. Lo dejo para que usted tome sus propias decisiones y saque sus propias conclusiones. Pero como dice, Elohim no puede ser burlado, hermano. El sacerdocio de Melquisedec no está basado en mandamientos, sino en el amor a Elohim por encima de todas las cosas, porque hemos conocido el amor de Elohim por medio de su Hijo, porque se entregó hasta el fin, hasta la muerte. Esa es la gloria de Elohim, que haber dado a su Hijo hasta la muerte por amarnos. No lo hizo de palabra, lo hizo en verdad y en espíritu, porque allí estaba el Padre también dándose junto con su Hijo. Así que, hermano, este es el amor de Elohim, este es el sacerdocio en el cual le estamos sirviendo, y Él permita que podamos servirle, porque ejemplo tenemos para compartir el pan y el vino con nuestros hermanos, con sus hijos. Fíjense que hubo una conexión espiritual entre Abraham y Melquisedec. No hubo necesidad de decir a qué religión tú vas. No, hermano, era el mismo espíritu que nos une, que nos hace vivir en Ejad. No hay necesidad de una presentación física, porque es el mismo espíritu el que estaba en Melquisedec y el que estaba en Abraham. Melquisedec no tuvo que decir: no, yo soy el sacerdote de aquí. No, hermano, no. Abraham le ofreció también los diezmos de todo lo que tenía, de todo lo que había adquirido. Así que fue una identificación espiritual. No estamos solos, hermano. En el mundo hay millones de hijos de Elohim. Algunos ya lo saben, porque han mirado, porque han recibido y han creído en aquel que Elohim envió, y hay otros que el Espíritu le está guiando a toda verdad, que el Espíritu le está guiando a aquel, como dice, y mirarán al que traspasaron, y a todos Él lo va a traer a sí mismo. Así que, hermano, gracia y paz del Elohim eterno y del Cordero, del que está sentado en el trono, y del Cordero a cual le debemos nuestra salvación. Gracia y paz en sus vidas, en sus corazones, en medio de un mundo que se convulsa, en medio de que son tiempos de decisiones, son tiempos donde la conciencia espiritual se está definiendo a la verdad de Elohim o a la mentira.
Son tiempos en que la conciencia espiritual del hombre se está definiendo a la luz o a las tinieblas, a Satanás o al hijo de Elohim, a la verdad o a la mentira, al servicio levítico ya caducado o al servicio conforme al orden de Melquisedec. De manera, hermano, que la misma palabra va vomitando de su boca a aquellos que se están definiendo por otros caminos, a aquellos que se están definiendo por otras verdades, por un conocimiento y no por la verdad que es en el Hijo de Elohim. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gracia y paz, hermano. Emet.